Cada día, un joven de entre 10 y 19 años se quita la vida. Maitena tenía 14 años cuando fue encontrada muerta en Las Heras, en lo que hasta ahora se presume como un suicidio. En su casa dejó 9 cartas y una serie de mails programados para que sus allegados los recibieran, además de su celular con la clave escrita en un papel. Tenemos que hablar de esto. Desde la pandemia hasta hoy se viene gestando una crisis de la salud mental en niños, niñas y adolescentes que alcanza niveles críticos como estos. En este punto quiero que observemos las estadísticas. En nuestro país, el 41% de las muertes violentas fue por suicidio y está entre las principales causas de muerte entre los 15 y 29 años. De 14 hospitales generales, solo 6 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen internación en salud mental. Solo en esa zona, el Ministerio Público Tutelar registró 596 internaciones de niñas, niños y adolescentes por riesgo suicida. Y a nivel global, la Organización Mundial de la Salud advierte que por cada suicidio consumado existen entre 10 y 20 intentos. Emil Durkheim, sociólogo pionero en los estudios sobre el suicidio, explicó que los factores sociales, como la integración y la regulación comunitaria, son determinantes en la aparición de este fenómeno. De ahí surge la importancia de articular los niveles individual, grupal y social para comprenderlo. En el campo actual de la clínica, autores como Ulloa subrayan que el suicidio tiene que pensarse como un acto límite, una forma extrema de tramitar un sufrimiento que no encontró otra vía de expresión ni otra vía de simbolización. Desde esta perspectiva, la tarea del analista o del profesional de la salud mental consiste en abrir un espacio de palabra donde lo innombrable pueda ser dicho. Pero si decimos que es importante articular las esferas individual, grupal y social para comprender el suicidio, tenemos que hablar del contexto en el que se dan estos números. La Ley Nacional de Salud Mental, la Ley 26.657, establece en su artículo 32 que el 10% del presupuesto total del Ministerio de Salud tiene que destinarse a salud mental. ¿Qué pasa? Este año ese porcentaje se reduce al 2%. A esto sumémosle el colapso del sistema público. Alrededor de 200.000 personas abandonaron la medicina prepaga después de los aumentos y pasaron a atenderse en hospitales públicos. María José Alonso, psicóloga, señala que el suicidio es un síntoma social, que no lo podemos pensar como casos individuales. Con la salud, los clubes, comedores, centros barriales, la educación totalmente desfinanciada, ¿dónde acuden los jóvenes? Si bien la pregunta por el, bueno, ¿por qué alguien se quita la vida es súper válida? Como sociedad, tenemos que poder pensar en qué condiciones subjetivas y sociales esa vida se vuelve cada vez más difícil de habitar. Y si, como dije, el suicidio puede leerse como un síntoma social, entonces estas estadísticas no hablan solo de individuos aislados, sino de un malestar que se produce y se reproduce en un contexto. En este sentido, es necesario interrogar no solo los déficits de recursos, de acceso, etcétera, sino también los modos en que la cultura contemporánea configura ideales, exigencias y formas de lazo que muchas veces dejan a niños, niñas y adolescentes en soledad frente a lo que les acontece. La caída de espacios comunitarios, el debilitamiento de las redes de cuidado y la precarización de las condiciones de vida no son un telón de fondo, son parte constitutiva de ese malestar. Si notas en vos o en alguien que conozcas un cambio de comportamiento, altibajos emocionales, sueño constante o insomnio, ansiedad o depresión, cambios en la alimentación y demás, es importante poder buscar ayuda. Cuando hablamos de prevención, es fundamental diferenciarla de la idea de control. La prevención no se basa en la vigilancia ni en la imposición, sino en la creación de lazos, de escucha y de acompañamiento. La prevención del suicidio, por supuesto, que no implica eliminar el 100% del riesgo, pero sí implica ampliar las redes de sostén, promover la salud mental comunitaria y desarmar los estigmas que rodean el padecimiento. En la adolescencia, la prevención tiene una urgencia especial. La construcción de la identidad, los mandatos de éxito, la presión social y el impacto de las redes sociales que se dan mucho en esta época, muchas veces generan un terreno de vulnerabilidad. Toda esta información implica entonces una responsabilidad colectiva porque si algo muestran estos datos es que es necesario volver a poner en el centro la pregunta por cómo estamos alojando a las nuevas generaciones.